gustaría que pudieras buscar el Salmo 22. Pudieras venir conmigo a la palabra de Dios. Salmo 22. Cuando tú me digas que lo tienes, pues leemos los versículos 1 y 2, los dos primeros versos. Un texto muy conocido, seguramente lo hemos leído, incluso lo hemos gritado alguna vez. Nos hemos hecho eco de la voz del salmista en estas palabras que él está ahí escribiendo. Además es un salmo muy interesante porque también tiene un marcado símbolo, una marcada simbología en cuanto a lo que es el Mesías y todo el sufrimiento y esos momentos en la cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Has clamado delante del Señor diciendo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has abandonado? Y es que muchas veces hemos tenido esas palabras en nuestro corazón. Hemos tenido esas palabras en nuestra boca. Porque la vida y todo lo que acontece en nuestro día a día va golpeándonos, va haciéndonos desgastar. Y a veces sentimos que Dios nos dejó en medio de todo este barullo, en medio de todo este caos, y se olvidó de nosotros. Pero quiero decirte, Dios no se olvidó de ti. Dios no se olvidó de ti. Igual que yo no me he olvidado de que hay que llevar la mascarilla por encima de la nariz, Estoy viendo algunos que la tienen por debajo. Así que nos relajamos muy pronto. Vemos la silla sentadita ahí juntita y nos relajamos. ¿Cómo se sostiene la fe y la confianza en Dios cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sostiene la fe cuando parece que estamos esperando cosas que ocurran y estas no ocurren? ¿Cómo confiar además en un Dios? Y seguro que esto lo has escuchado muchas veces de personas y amigos. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que permite un mundo que está lleno de faltas? En un mundo que está lleno de injusticias. En un mundo que está lleno de cosas que son contradictorias entre ellas, que está lleno de contradicciones. ¿Cómo puedo confiar en ese Dios? Es más, muchas veces desde el propio corazón del creyente decimos: ¿cómo puedo continuar andando junto a aquel que no acudió al clamor que le estuve levantando durante tanto tiempo? ¿Te ha pasado? ¿Te ha ocurrido en tu vida? ¿Cómo podemos seguir caminando con Dios? Y eso le pasaba al salmista en medio de esa situación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo he llegado a esta situación? ¿Cómo he llegado a este momento? ¿Cómo me he visto envuelto en esta angustia? Y muchas veces nosotros en esa misma circunstancia es que le decimos: Señor, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo me mantengo firme o de pie en medio de todo aquello que me está rodeando? Yo no sé cuántas veces surgen estas preguntas en tu vida o tienes que tratar de darle respuesta. Bien porque tú te sientas parte de ellas, o porque alguien te las está lanzando, como te dije antes, que es una pregunta muy habitual. ¿Por qué Dios permite? Si Dios es Dios, ¿por qué ocurre? Pero en esta mañana yo no pretendo darte la respuesta, porque es como cuando la gente nos lanza la pregunta, ¿no? Que espera que cuando te hace esa pregunta tú le vas a hacer entender todo lo que ocurre en el universo. Y el único que entiende lo que ocurre en el universo, ¿quién es? Dios. Y muchas veces queremos tratar de explicar lo inexplicable. Queremos tratar de explicar lo que es el corazón de Dios en toda su profundidad. Y para conocer el corazón de Dios en toda su profundidad aún nos queda mucho. Aún nos queda un largo camino. Aún nos quedan muchos años junto a Él. Muchas veces yo he formulado estas preguntas. Y sobre todo, en medio de conversaciones con compañeros del trabajo, con amigos, una y otra vez me hacían estas preguntas. Es la típica pregunta que trata de justificar también el corazón del hombre para no acercarse a Dios. Que trata de justificar la mentalidad humana que está limitada para no acercarse a una mentalidad y a un corazón que no tiene límites, que no tiene barreras.
Quiero decirte que yo hoy no puedo responderte la pregunta, pero sí voy a tratar de darte herramientas, sí voy a tratar de darte una vía para entender algo muy importante, y es que Dios no te desampara. Dios no te abandona. Dios no te falla, ni te fallará jamás. ¿Y sabes qué? A pesar de lo que tus sentidos te estén diciendo, a pesar de lo que tu vista, tu mente, a pesar de lo que tu tacto, tu oído te diga, Dios nunca te va a abandonar. En este mundo, dentro y fuera de la iglesia, podemos encontrar diferentes personas con distintas experiencias de relación con Dios. Diferentes experiencias. Porque con Dios podemos relacionarnos al nivel que nosotros queramos. Con Dios podemos mantener una relación al nivel que tú te propongas. Tú puedes ir a lo justo, 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 o al nada, o puedes desarrollar una relación profundísima con Él, extraordinaria con Él. Están los que le creen, pase lo que pase. Están los que confían en Él y desarrollan una fe enorme y contundente. Están cercanos al propósito de Dios. Luego están aquellos que se sienten abandonados en determinadas situaciones. Y su fe es una fe que se va sometiendo a un proceso de ajustes según sea su vivencia o según sea su percepción de aquello que les rodea. Es decir, van ajustando su fe conforme a su vida, conforme a sus pasos, conforme al desarrollo de su día a día. Luego están los que una vez creyeron. Una vez le dijeron: Señor, aquí está mi vida, mi corazón, te lo entrego. Aquellos que vinieron a los pies de la cruz de Cristo, depositaron su fe en lo que Dios es. Pero ¿qué pasa? Que vienen las circunstancias. ¿Recordáis aquella canción que decía: yo elijo a Dios? Pero entonces el pecado viene y me llama, y te llama. Las circunstancias de la vida golpean contra ti. Viene la enfermedad, viene el paro, viene la angustia, viene la separación, circunstancias. Empiezan a venir oraciones que no encuentran respuestas. Quizás la respuesta que anhelaban, la respuesta que esperaban. Y todo eso fue erosionando esa fe. ¿Y qué pasó? Que comenzaron a dejar de creer como antes. Comenzaron a dejar de ver a Dios como lo veían antes. Comenzaron a dejar de buscarle como había que buscarle. Luego están los que dicen creer, que creen creer. Pero lo cierto es que nunca pusieron a prueba esa fe. Nunca afianzaron esa fe. Y se mantienen en una comodidad y rutina a la que llaman fe. Y yo le pondría, hay otro término que puede ser religiosidad. Parece fe, pero no dejan de ser normas y conductas aprendidas. Y sabes, muchas veces es necesario que venga la prueba para decirnos si realmente nuestra fe está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Para decirnos si nuestra fe está asentada sobre lo que debe estar asentado. Y luego simplemente están aquellos que no tienen fe, aquellos que ni siquiera se acercan a Dios, aquellos que no pueden creer, que no les es posible aceptar racionalmente ni espiritualmente la existencia de Dios. Y tristemente cada vez está creciendo más. Incluso en una sociedad católico-romana o cristiana como es la sociedad europea y sobre todo la sociedad española, está ocurriendo cada vez más. Estamos dejando a Dios de lado. Cada vez nos cuesta más creer que Él es real, que Él es fiel, que Él está ahí en todo tiempo. Cada vez nos cuesta más creer que Dios está en medio de este mundo. Y es que la vida de fe implica muchas veces decir: no entiendo, no comprendo, pero creo. ¿Lo has dicho alguna vez? Señor, no entiendo. No entiendo lo que ocurre. No entiendo por qué tengo que entrar por este trato. No entiendo por qué tengo que caminar por aquí. No entiendo por qué me rodean estas cosas. No entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué en mi casa tenemos que atravesar estas situaciones. No lo entiendo. Pero alguien que tiene el corazón y su fe fundamentada en Cristo
Dice, no lo entiendo, Señor, pero no se queda ahí, sino que dice, pero creo. Amén. ¿En qué cree? Cree que hay un Dios que está por encima de las limitaciones. Cree que hay un Dios que a pesar de, está ahí contigo. Cree que hay un Dios que a pesar de las circunstancias, Él no se aparta, Él no se esconde, Él no se aleja. Y vistos todos los diferentes grupos de fe que podemos encontrar, no sé yo, en esta mañana, ¿con cuál te identificas tú? No sé en cuál te encajas tú. Yo te quiero invitar a que mientras voy predicando, mientras que voy compartiendo, te analices. ¿Has estado alguna vez en un sitio de esto que te dan un autotest? Hazte un autotest, a ver cómo estás. Bueno, pues hazte un autotest de fe. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios? Hoy intentaremos reflexionar juntos al respecto de nuestras convicciones, de nuestro conocimiento de Dios, así de cómo desarrollar nuestra fe. Porque en la medida en que desarrollemos todo eso, esa pregunta que lanzaba el salmista, Señor, ¿por qué me has desamparado?, tendrá una respuesta. Y será una respuesta que dirá, Señor, tú nunca me desamparas, tú nunca me abandonas. Quizás mis sentidos me lo dicen, pero en mi corazón sé y entiendo que tú estás conmigo todos los días. Pregúntate, antes de continuar en esta mañana, ¿le crees a Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a Él? ¿Cómo puedes comprobar en tu vida que Dios es quien te dice que es? ¿Cómo puedes comprobar en tu diario vivir que realmente Dios es quien te dice que es? Quizás tú conoces y sepas los atributos de Dios porque lo has leído en la palabra. Quizás tú conozcas todo eso acerca de Él. Quizás te sepas de memoria incluso versículos bíblicos. Pero puede ser que todo lo que conoces, puede ser que todo lo que has leído, que todo lo que has escuchado no sea una experiencia real en tu vida. No sea una vivencia, no sea algo que realmente sale por tus poros. Y no es el sudor, No sea que realmente tienes un conocimiento de quién es Él. Quizá un día lo fue. Quizá un día tuviste todo ese conocimiento, pero hoy no lo es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos años? ¿Qué ha ocurrido en el transcurrir de los días? Una de las cosas que hablábamos con diferentes pastores es lo que ha ocurrido durante estos años de pandemia, donde vemos cómo creyentes se han quedado atascados, donde vemos cómo personas se han quedado frenados. No voy a decir que han dejado a Dios, pero sí se han quedado frenados en su relación con Dios, se han quedado frenados en su integración en el pueblo de Dios, han dejado el servicio, han dejado de asistir a las reuniones, se han parado, se han limitado, su fe se ha acomodado a algo que les llegó en medio de una situación y sus sentidos le dijeron, acomódate, así estás bien, esto es suficiente. Y si algo debemos reprochar a la iglesia de hoy es que en muchas ocasiones ha desarrollado una idea errónea de quién es Dios. Ha vendido una idea de quién es Dios muy diferente de la real. ¿Sabes qué ha hecho con Dios? Simplemente lo ha limitado a quienes nosotros creemos que debería ser Él. Lo ha limitado a quienes nosotros decimos que Él debe ser. Y es que en esa lógica, según un cristianismo que se enfoca en una vida idílica, ¿sabes lo que es una vida idílica? Maravillosa. Maravillosa, donde todo va bien, donde nada más comenzar la liga de fútbol te regalan un abono para el palco VIP del... ¿Cómo se llama el estadio ahora? Nuevo Mirandilla. Y tienes ahí el abono por 25 años. Donde nada más comenzar el año te dicen, mira, y además te vamos a regalar el Palacio de los Varela que está ahí en la esquina de Huerta del Obispo para ti, para que tú vivas. Pero además te dejamos el Mercedes que está dentro. Y una paga vitalicia de 5.000 euros al mes. Y te aseguro que no te vas a poner enfermo. Muchas veces creemos que eso es seguir a Dios. Muchas veces predicamos acerca de ese evangelio. Ven a Cristo y todo será como esa vida idílica.
Todo será como esa vida extraordinaria. A quien todo le va a ir bien, a quien nada le va a fallar. Le vamos a decir, mira, Dios quería hacer de este mundo un mundo feliz, sin guerra, sin injusticia, sin dolor. Y en el momento en que lo aceptas, esa va a ser tu realidad. ¿Crees que así es seguir a Cristo? ¿Crees que ese es el cristianismo? Yo siempre recuerdo unas palabras que dice la Biblia. Es que aquel que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su Ferrari, póngase un mono rojo y vaya 300 detrás de mí. ¿Verdad que no? Dice, niéguese a sí mismo. Pero algo más, ¿no? Y tome su cruz. Algo pesado, algo que simboliza muerte, algo que simboliza sufrimiento, algo que no es honroso, algo que es indigno, algo que es humillante. Dice, toma tu cruz. ¿Por qué? Porque tu vida está en medio de un lugar donde todo es sufrimiento. Donde todas las cosas hay que ganarlas a pulso día a día. Si algo sabe un bebé cuando nace, habrá que recordárselo a Sofía. En el momento en que un bebé aparece, ahí ya empieza el sufrimiento. Por eso muchos no quieren salir. Se quieren quedar en la barriga de su mamá. Pero llega un momento que el ser humano, en el momento en que pone el pie en este mundo, comienzan las batallas. Comienzan las luchas. Y eso es lo que muchas veces la mayoría de los creyentes reclama. Esa forma idílica. Oye, a mí me vendieron un cristianismo extraordinario. Y hay quien lo vende por ahí, Hay quien lo vende por ahí. Pero el cristianismo no es tan extraordinario. Es más que eso. Pero en la mentalidad de Dios. Amén. Quítate la mentalidad del mundo. Yo no cambio el seguir a Cristo por nada. Aún a pesar de lo que haya a mi alrededor. Porque el seguir a Cristo no depende de lo que yo tenga o deje de tener, de lo que me acontezca o me deje de acontecer. No sé si te suenan expresiones como, si Dios está en control de todo, ¿cómo es que permite? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué ocurre? Si Dios es amor, ¿por qué hay tal o cual situación? Vete tú a saber dónde. Si te hubiera pasado, si hubieras estado en La Palma en estos días, allí en tu casa, debajo justo de ese volcán, ¿qué le hubieras dicho a Dios? No me lo digas, piensa. Situaciones complicadas, ¿verdad? Muchas veces aquel que decide seguir a Jesús cae en el error de creer que sus problemas se acabaron y se terminaron para siempre. Que Dios va a hacer todo aquello que le pidamos y que nunca más vamos a sufrir ningún mal. Nos gusta pensar en una vida libre de dolor, donde todo lo que deseamos es como la carta, ¿no? Dice, pide, estás invitado hoy. Pide lo que quieras de la carta. ¿Y qué hacemos normalmente cuando nos invitan? Vamos a lo más caro. No miramos la lista de las comidas, miramos el precio. Aunque lo más caro sean testículos de chimpancé. Nos vamos a lo más caro. Muchas personas caen en el error de creer que estar con Jesús es tener carta blanca o carta libre para pedir lo que quiera y que ya su sufrimiento se va a acabar. Nos gustaría pensar en esa vida libre del dolor y todo lo que deseamos que se cumpla día tras día. ¿Por qué? Porque un día nos enseñaron que Dios es nuestro Padre y que todo lo que pedimos orando en su nombre, Él lo da. Hoy hemos cantado una canción que me encanta, que es la de los brazos de papá. Y muchas veces creemos que los brazos de Dios son esos brazos que nos va a dar todo lo que queremos, que vamos a ser niños consentidos. Pero hay una parte de esa canción que dice, en el altar te conocí. ¿Y sabes lo que es un altar? ¿Quién sabe decirme lo que es un altar? Un lugar de sacrificio. El altar era el lugar donde allí llevaban un bicho y había muerte, había derramamiento de sangre.
Y me encanta esa parte de la canción porque eso nos indica que si quieres conocer a Dios, que si quieres realmente alcanzar los brazos del papá, no pienses en un papá que te va a consentir, sino piensa en un papá que quiere ver en tu vida un sacrificio de amor. No te estoy hablando de que te rajes el cuello, te estoy hablando de que te entregues en totalidad a Él. Porque solo en el altar, cuando decimos, Señor, yo muero a mí, muero a mis pensamientos, muero a mi carne, muero a mi entendimiento, muero a todo lo que soy, tomo mi cruz y te sigo, ahí es que podemos tener en Él esa plenitud en los brazos de papá. Esa plenitud en los brazos de nuestro Dios. En nuestro diario vivir muchas veces, todo eso que sabemos acerca de Dios, que muchas veces nos quedamos solo con sus super atributos, es puesto a prueba. ¿Y sabes qué ocurre cuando se pone a prueba? Que todo lo que tú pensabas y sentías que Dios iba a hacer por ti, es lo contrario de lo que ocurre. Y entonces nos frustramos. Entonces nuestra fe comienza a tambalearse, nuestra fe comienza a hundirse. Dudamos de todo. Incluso, como te decía hace unos domingos, nos enojamos con Dios porque sentimos que Él nos falló. Sentimos que Él nos desamparó, que Él nos dejó. Pero la fe en Dios incluye la fe en su tiempo. ¿Entiendes? No en tu tiempo. No cuando las cosas se van extraordinariamente bien, sino en el tiempo de Dios. Aun cuando las cosas pueden ir cayendo por su propio peso. Tenemos que ser hombres y mujeres que fortalecen su fe en medio de la confusión, en medio de la persecución, en medio de la tortura y en medio del dolor físico. Y gracias a Dios vivimos en España y vivimos en Cali. Pero igual el Señor te manda un día a Corea del Norte. O te manda a algún lugar de estos donde están en la lista de países con persecución. Podríamos mencionar muchos hombres de fe en la palabra y aún actualmente, hombres que están entregando su vida. Hombres y mujeres que fortalecieron su fe en vez de deprimirla. Y si no, léete el libro de Hebreos y ahí hay una lista de los héroes de la fe. Cuando vas a leer los informes de hoy día, esos que vienen de la iglesia perseguida, y ves testimonios de mujeres, de hombres, de jóvenes, que tienen que decidir cada día. Y sabes ahí mirar entre sus líneas esa fe que está sostenida a pesar de. Esa fe que se sustenta a pesar de fe. Pero ahora te pregunto, ¿qué hace la diferencia? Y voy a ir acabando ya. ¿Qué hace la diferencia entre ellos y el pueblo de Dios que quizás vive en un lugar más cómodo? ¿Qué hace la diferencia entre alguien que está en persecución y tu vida y mi vida? Quizás únicamente revisar la mirada que tenemos de Dios. Revisar quién es Dios y cómo le conocemos. Revisar cómo nos acercamos a Él. Quizás eso nos va a ayudar a entender su soberanía sobre nosotros y su soberanía sobre este mundo. Si vamos a los evangelios y los estudiamos, podemos ver cuál fue la posición que Jesús tomó ante el sufrimiento humano. ¿Cómo actuaba Jesús? Si algo podemos destacar es que Él siempre conectó con el dolor. ¿Sí o no? Jesús siempre conectó con aquellos que estaban en medio de una situación de dolor. Él se entregó por nuestro dolor. Y ahí concretó la unión con la humanidad. Dice la palabra que Él murió por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Jesús respondía a las tragedias humanas con compasión. Y cuando miramos a Jesús, cuando miramos su ministerio, cuando miramos su muerte en la cruz, eso nos ayuda a conectar con Dios.
A Jesús es fácil amarle, es fácil seguirle, es fácil estar con Él de la mano, es fácil confiarle, pero cuando tratamos de conectar con Dios, nos cuesta. Nos cuesta mantener esa conexión con Él porque tenemos la imagen de Dios como aquel que tiene la soberanía sobre todo, pero que en ocasiones no la ejerce. Que tiene el control sobre todas las cosas, pero que en momentos en los que nosotros clamamos a Él, Él no mueve su mano. O Él no hace lo que esperábamos que hiciera. Sin embargo, Jesús sí. Con Jesús nos identificamos y nos es más fácil mantener una relación cercana. No olvides nunca que si algo hizo en todo tiempo durante el ministerio que estuvo aquí Jesús en la tierra, fue algo muy, muy importante. Jesús en todo tiempo quiso darnos el reflejo de alguien. ¿De quién? Del Padre. Jesús quiso revelarnos a Dios. Precisamente para quitar esa idea o imagen que nos aleja en momentos determinados. Porque venimos con una mentalidad donde siempre hemos visto a Dios sentado en su trono, en poder, en autoridad, en un lugar inaccesible. Pero Jesús abrió el camino al Padre. Jesús nos mostró que tener una relación personal con el Padre es sencillo, que no hay por qué temer. Jesús en Juan 14:9 dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Con cada acción, con cada paso, Jesús estaba gritando en silencio: el Padre os ama con un amor incomparable. El Padre está obrando, Él no te falla, simplemente deja que la vida se desarrolle. Deja que la vida avance. ¿Y sabes qué? Deja que aprendamos a amarle a pesar de. A pesar de. Primero, a pesar de cómo tú eres. Hay una canción de un autor que se llama Ale San Pedro, que dice: a pesar de mí. Y es que a pesar de mí, Él me ha amado. A pesar de mis acciones, Él me ha rescatado. A pesar de mí, cada momento que puedo caminar con Dios es un regalo. Pero es que a pesar de ti, a pesar de mí, Él quiere tener una relación contigo. Es que a pesar de que las cosas vayan bien o mal, Él quiere tener una relación contigo. Cada vez que Jesús pasó por una situación compleja, y fueron muchas, Él nunca las evitó. Él nunca las rodeó, las enfrentó con compasión. Él sufrió, se compadeció, lloró, se enojó, se indignó. Él denunció las injusticias, defendió a los pobres. Él estuvo ahí donde el dolor humano aparecía. Él estaba diciendo: a pesar de que mi Padre puede controlar y obrar en cada una de esas cosas, fíjate, el mismo Dios hecho hombre decía: a pesar de que puede ser controlada cada una de estas situaciones, entiendo como hombre que estoy sujeto a las batallas diarias. Y que como hombre a veces estas me superan, me hieren, incluso me llevan a la muerte de cruz. Pero dice: pero entiendo que aún en medio de eso, en medio de todo eso, Dios está en control. Dios tiene el mando en sus manos. Dios tiene la posibilidad de obrar. Jesús nos enseña que Dios nunca nos falla. Simplemente nos hace ver que estamos sujetos a las mismas realidades que el resto de los seres humanos. Que estamos sujetos al mismo mundo donde nos movemos, porque somos de carne y hueso. La razón por la que no interviene, no la sé. La razón por qué no nos lleva en algodones todo el tiempo, no la sé. Hay veces que sí, y hay veces que no.
La razón por qué tenemos que atravesar situaciones más difíciles que otras, no lo sé, hermano, no tengo la respuesta para eso. Pero simplemente he llegado a entender en este tiempo que independientemente de todo eso que pueda yo pensar y aceptar o no, Él es Dios. Él es Dios. Y Él está en control. Con mis luchas, con mis batallas, con mis preguntas, aún con mis confusiones ahí en el coco. Pero Él es Dios. Él es Dios y Él está en control de todo. No siempre encontraremos respuestas suficientes ni explicaciones que nos satisfagan. Nunca. Pero la fe se hará más fuerte en medio de esos lugares de la experiencia que no nos agrada. Ahí tu fe se fortalecerá. Ahí tu fe crecerá. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Y a veces se nos va la vida haciendo cosas para Dios. Se nos va la vida tratando de trabajar para Él. Pero nos olvidamos que primero Dios tiene que ser alguien en nuestras vidas. No somos asalariados. No hacemos las cosas para ganarnos un espacio en el reino de los cielos. Dios tiene que ser alguien en tu vida y en mi vida. Porque si no, simplemente nos vamos a desgastar día a día en actividades. ¿Sabes para qué? Para ir a Dios, como dice esa canción, con manos vacías. Pero si yo con manos vacías, porque el Dios lo que quiere es que tú tengas una intimidad con Él. Es que tú tengas una vivencia con Él. Manos llenas de servicio. Y cuando llegamos delante de Él, se difuminan y están vacías. Oramos y clamamos, pero no dedicamos tiempo a escucharle. Nos aprendemos la doctrina de memoria, pero nos olvidamos de la fe verdadera. Cumplimos sus mandatos, pero no revisamos nuestro corazón. Entonces, cuando de fe se trata, nos ocurre lo que ha pasado en Las Palmas. La tierra se estremece y nos tambaleamos. Lo que un día nos parecía muy claro, de repente deja de serlo. Lo que un día creíamos firmemente, de repente comenzamos a dudar. De repente comenzamos a preguntar. De repente comenzamos a mirar hacia otras fuentes y a beber de otras aguas. Porque nuestra fe no estaba afianzada en una relación personal con Dios. Recuerda, y ponte de pie esta mañana. Las reglas, las normas, el servicio, todo el listado doctrinal que tenemos ahí detrás. Todo eso por sí solo no te sostiene ni te protege. No va a ser lo que te levante o te fundamente frente a las sorpresas de la vida o frente a los imprevistos. El único que te tiene en el hueco de su mano, que te puede sostener, es Dios. Y si no nos dejamos abrazar por su gracia, si no experimentamos la gracia de Dios, será difícil creerle a Él. ¿Quieres creerle a Él? Señor, en esta mañana queremos creerte a ti. En esta mañana, Señor, que aún en medio de esa frase, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Nuestra conclusión llegue a ser, Señor, pero te creo a ti. Te creo a ti, Señor. Quizás mi corazón lanza esa frase. Quizás mis ojos, por lo que ven, me llevan a preguntarlo. Pero en lo más profundo de mi ser, yo sé en quién he creído. Y mi fe no se desmorona. Y mi fe no se difumina. Y mi fe no queda hundida en medio de preguntas
que lo que hacen es alejarme del corazón de Dios. Señor, en esta mañana, afianza la fe.